Dios les bendiga, mis hermanos. Aquí estamos nuevamente. Bendiciones en abundancia para todos ustedes, esas audiencias que semanalmente me están siguiendo, mis hermanos. Bendiciones para todos ustedes. Un saludo a mi iglesia, Jehová Jireh, a mi pastor. Le envío un saludo y un abrazo a José Ortiz y a su esposa y a su familia. Bendiciones para todos esos hermanos de Jehová Jireh. Le amamos en el amor del Señor. Le envío un abrazo a todos ustedes, a todos esos hermanos que están ahí en Jehová Jireh. Hacemos, hermanos, que semanalmente estamos dando nuestro estudio bíblico virtualmente a través de este medio. Le doy la honra y la gloria a Dios que ustedes están siendo de muchas bendiciones. Estos estudios están siendo de muchas bendiciones para usted y su familia. Bendiciones para todos, amados hermanos. Estoy orando por ustedes para que Dios los siga bendiciendo, para que Dios los ayude a crecer más en el conocimiento de la palabra. El propósito de estos estudios, amados hermanos, es que nosotros crezcamos más en el conocimiento de la palabra, que nosotros conozcamos más, haya más base en nosotros. Por si aparece algún religioso, que puede suceder que le toque su puerta o en la calle y que vengan a hablarle de otras cosas que no sea de la palabra, de la sana doctrina, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Alabado sea tu nombre. Si la enseñanza que le van a traer a usted no está basada en el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, rechace esa enseñanza, porque esa enseñanza es falsa. Alabado sea tu nombre. Así, amados hermanos, en esta tarde vamos a dar nuestro estudio bíblico. Preparémonos para que así el Espíritu Santo, usted le abra los oídos a la voz del Espíritu Santo, para que nuestro Dios, el Dios Padre, el Dios Espíritu Santo, el Dios Hijo, nos ayude a entender este estudio. Así vamos a hacer una oración, mis hermanos, para que nos pongamos en sintonía todos, para que este estudio Dios nos dé discernimiento espiritual, para que podamos entender y captar el mensaje. Padre celestial, Padre Santo, mira esa audiencia, te la presento, Señor. Padre, yo te pido, Padre, que tú la bendiga, que tú le des entendimiento y sabiduría a esa audiencia que está ahí, Señor, presente. Padre, mira, Señor, si hay una necesidad, te pido por toda esa audiencia. Si hay una necesidad, Señor, ayúdalo, Señor, Padre, que esa necesidad sea resuelta, Señor. Bendice, Señor, Padre, esa audiencia en el nombre de Jesús. Ahora te pido que pase un carbón encendido, Padre celestial, que me quite a mí y te pongas tú en tu lugar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así, amados hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, nuestro estudio bíblico, amados hermanos. Vamos a estar dando en el cuarto libro del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, vamos a estar hablando en ese libro, y vamos a estar tocando algunos puntos en Génesis también, en el principio, en Génesis 1 y 2, Génesis 1 y 1, Génesis 1 y 1 y Génesis 1 y 2. Vamos a estar hablando también en Juan 18, 36, para que vaya. Todas esas citas, hermanos, siempre lo invito a que tenga un lapicero a mano y un papel, si no tiene su Biblia, para que tome la cita que voy a citar, y después, más luego que usted esté en su casa, usted tenga la oportunidad de verificar la cita que le he dado, para que usted compruebe si lo que yo le estoy hablando está basado a las Sagradas Escrituras. Alabado sea tu nombre. Vamos también a hablar de Juan capítulo 1, versículo 1 hasta versículo 11. Bendito sea tu nombre. Así, hermanos, que vamos a estar dando nuestro estudio bíblico, para que usted se prepare, para que usted, amados hermanos, se meta en la palabra de Dios, y vamos a estar dándole lectura a las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos en Juan capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a leer. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Alabado tu nombre. Estamos hablando, amados hermanos, que aquí vemos, amados hermanos, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí Juan está dándonos a entender que Jesucristo participó en la creación. Estamos hablando en el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estamos hablando del Dios Padre y el Dios Hijo, que están entrelazados unos con otros. Alabado sea tu nombre. Y el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. O sea, inseparablemente entre Dios y el Hijo están inseparablemente unidos en un solo pensamiento, en una sola unidad,
en un solo amor, en un solo propósito, alabado sea tu nombre. El versículo 4 del mismo versículo, dice así, del mismo capítulo, en él estaba la vida. Aquí estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. El versículo 5 dice así, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí estamos hablando más o menos, también literalmente estamos presentando a nuestro Señor Jesucristo como la luz de este mundo, alabado sea tu nombre. En las tinieblas resplandece. O sea que si usted está metido, amados hermanos, en su casa, en un cuarto oscuro, y usted prende la luz, usted prende la electricidad, inmediatamente la tiniebla desaparece. Así mismo, amados hermanos, cuando usted tiene a Cristo en su corazón y lo ha aceptado como el Señor y amo de su vida, y cuando usted tiene, amados hermanos, esa guía del Espíritu Santo, usted está caminando en la luz, y las tinieblas no tienen parte ni suerte en su vida, alabado sea tu nombre, porque la misma palabra lo dice, amados hermanos, que la luz en las tinieblas resplandece. Oiga eso, que la luz en las tinieblas resplandece, o sea, que la tiniebla desaparece cuando usted está en Cristo Jesús. Ya no tiene más suerte la tiniebla en su vida. En Mateo 18, 28, 17 dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí estamos hablando, más hermanos, cuando Jesucristo vino aquí al mundo. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Sí, hermanos, no todo el mundo aceptó a Jesucristo en su ministerio terrenal. Cuando Jesucristo estaba predicando las palabras, no todos aceptaron el mensaje, amados hermanos. Unos dudaron, otros pensaron para más luego, y así sucesivamente. Algunos, amados hermanos, lo aceptaron de corazón y adoraron al Señor. En Lucas 11, versículo 14, dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Usted está viendo, más hermanos, cuando Jesucristo estuvo aquí en el ministerio, vino a sanar a los enfermos, los paralíticos caminaban, los cojos brincaban, los leprosos eran sanados, amados hermanos, los mudos hablaban, el Señor, amados hermanos, cuando vino acá, vino a echar demonios. Aún la misma muerte desapareció, las enfermedades y las tempestades, amados hermanos, desaparecían cuando Jesucristo manifestaba su poder, alabado sea tu nombre. Dice la palabra, amados hermanos, en Juan, hemos dado lectura a Juan, y vamos a Juan 18 también, dice así, en Lucas 18, dice, y así también Satanás está dividido contra sí mismo, como permanecerá su reino, ya que es decir que por Beelzebú echó yo fuera los demonios. Jesucristo ahí le estaba hablando porque muchos fariseos, hermanos, le llevaban la contraria a Jesús. Mandaron siempre, amados hermanos, muchos grupos para seguir a Jesús. Los herodianos, los fariseos, los escribas, esos fueron gente, amados hermanos, que espiaban el ministerio de Jesús. Cuando Jesús iba a un lugar a predicar la palabra, ya ellos estaban ahí en el grupo para ver lo que Jesús hacía, para ver lo que Jesús decía, y ellos espiaban el ministerio de Jesús. Y Jesús le dijo en esta ocasión, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decir que por Beelzebú hecho yo fuera los demonios. O sea, hermanos, que un reino dividido no permanece. Y nuestro Señor Jesucristo le hace saber aquí a los fariseos, a los escribas y a aquellos herodianos que estaban y a los saduceos que seguían a Jesús. Se unieron estos cuatro grupos para hacerle la vida a nuestro Señor Jesucristo imposible. Pero el Señor, amados hermanos, siempre estuvo ahí, amados hermanos, y le daba las palabras para que lo entendieran. Así, amados hermanos, vamos a anunciar nuestra iglesia. Nuestra iglesia Jehová Jireh, amados hermanos, está ubicada en el 229 de la calle 118 en Harlem, Manhattan, Nueva York. Así, amados hermanos, la iglesia está en la planta baja. Si usted llega ahí en el 229, en la calle 118, en la planta baja, usted entra al elevador y presiona
el botón número C y ese elevador lo va a llevar usted a la misma, al fondo de la iglesia, y allá usted va a llegar y ahí estaremos, vamos hermano. Si no tiene un lugar, no tiene una iglesia donde tú puedas ir a adorar al Señor, te esperamos ahora el domingo, vamos hermano. Allí vamos a adorar al Señor desde las 11 de la mañana, desde las 11 de la mañana hasta las 12:01:15 estaremos ahí adorando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Así vamos hermano, que vamos a dar una introducción a nuestro estudio bíblico, ya que hemos leído las palabras, amados hermanos, para que usted tenga un conocimiento, para que usted tenga base de lo que vamos a hablar. El tema de este estudio: ¿quién es Jesús? Ahora yo me pregunto, ¿quién es Jesús para usted? Yo sé que para mí es el Dios, es el Dios Hijo, el Dios Padre y el Dios Espíritu Santo. Los tres están unidos en la Trinidad. Pero ¿quién es Jesús para usted? ¿Qué posición lo tiene usted en su corazón? Yo aquí lo tengo, amados hermanos, en el centro de mi corazón, a nuestro Señor Jesucristo, alabado tu nombre. Las personas, dicen las personas de Jesucristo, marca una gran diferencia entre el cristianismo y cuál otra religión. Hay muchas religiones, amados hermanos, que creen en un Dios minúsculo, con la D minúscula, no en el Dios con la D mayúscula. Muchos millones creen en nuestro Dios, en un Dios minúsculo, pero nuestro Dios es un Dios mayúscula, con la D mayúscula. Y algunos incluso afirman que creen en el mismo Dios que adoramos, alabado su nombre, en que nosotros creemos, aunque ellos les den un nombre diferente, alabado tu nombre, pero solo el cristianismo creen en un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, alabado su nombre, llamado Jesucristo, Hijo de Dios. Por lo tanto, Dios mismo, quien vino al mundo para recibir el castigo, amados hermanos. Jesucristo vino aquí, amados hermanos, a la tierra para recibir el castigo que usted y yo merecíamos. Y el Señor pagó la deuda que nosotros teníamos, amados hermanos, porque éramos pecadores. Y Jesucristo murió por usted y por mí para salvarnos, amados hermanos, del pecado, para salvarnos del castigo eterno, alabado tu nombre. O sea, por lo tanto, Dios mismo, quien vino al mundo para recibir el castigo por nuestros pecados, abriendo un camino para que seamos salvos de nuestro pecado, amados hermanos. Jesucristo abrió, amados hermanos, un camino para llegar al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, amados hermanos, llega al Padre sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Entender quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros es fundamental, amados hermanos. Usted tiene, amados hermanos, que entender quién es Jesús y qué ha hecho Jesús por su vida y qué ha hecho Jesús por usted. Tiene que entender claramente, tener un criterio, un concepto claro de quién es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, amados hermanos, es fundamental para la comprensión de nuestra fe, para que luego podamos compartirla con los demás. Alabado tu nombre. Usted compartir su fe con los demás, hermanos. Usted darle testimonio. Usted darle testimonio sin predicarle, hermanos. Porque, amados hermanos, nosotros también somos Biblia con nuestras acciones. Las acciones suyas, hermanos. Usted está dando testimonio de su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Aún las personas que no conocen a Dios, a Jesús, o se consideran ateos. Oiga eso, los ateos que se consideran ateos abiertamente. Sí, vamos hermanos, los ateos se sienten orgullosos porque ellos no creen en nuestro Dios Todopoderoso. La idea del ateo, hermanos, es que ellos no creen, que a ellos les cuesta entender que nuestro Dios creó el cielo de la nada. Amados hermanos, y eso espiritualmente ellos no lo pueden entender porque no tienen, amados hermanos, el Dios Padre, ni al Dios Hijo, ni al Dios Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo te puede entender que Dios creó este cielo con su palabra, con su poder, con su sabiduría y su inteligencia. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra: no tienen algún concepto de Jesús, los ateos, aunque solo sea para usar su nombre como expletivo. La lección de hoy, amados hermanos, esta lección que estamos estudiando nos ayudará a saber cómo, bendito sea tu nombre, cómo interactuar
cómo usted interactuar con unas personas que quiera hablarle de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dándole una oportunidad de aceptar la salvación ofrecida a través de Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Hubo un tiempo en que el cristianismo era la creencia dominante en el mundo occidental. Alabado tu nombre. Hay muchos consideran que es poco amable celebrar Navidad o Pascua, porque excluye a las personas que no creen en Jesús. Es Dios que crean que Jesús es Dios. ¿Cómo usted le responde a alguien que cuestiona la deidad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo contestaría aquellos que dicen que Jesús fue solo una buena persona? En esta lección examinaremos esta pregunta y descubriremos que edificará su fe. Dice en Juan 1, capítulo 1, versículo 1 y 5, dice que nos indica que Dios es eterno y soberano, bendito sea su nombre. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Juan redactó una maravillosa descripción de la divinidad de Jesucristo, como el escrito de Moisés, que simplemente declara que Dios existe y luego muestra la verdad de esa declaración. Muestra la verdad de esa declaración al describir lo que Él hizo. Bendito sea tu nombre. El Evangelio de Juan declara que Jesús es Dios. Alabado sea tu nombre. Si usted lee el capítulo entero de Juan, amados hermanos, ahí usted se dará cuenta quién es nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo verdadero Dios, usando palabras que habrían sido familiares. Sus lectores originales, Juan comienza el Evangelio de manera muy parecida como Moisés comenzó el libro de Génesis. Su uso de la frase "en el principio" había llevado la mente de un lector judío a las Escrituras. En Génesis, Moisés declara la existencia de Dios. Juan hizo lo mismo al declarar que Jesús es Dios. Juan describió a Jesús como el Logos o el Verbo. Alabado tu nombre. Un lector judío o griego no habría dudado respecto al significado del término logos. En el uso secular griego, los filósofos de este origen usaban las palabras logos, bendito sea tu nombre, como el poder que resuelve la confusión y el conflicto. Ellos enseñaban que el logos era la razón definitiva que controla todas las cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Algunos eruditos sugieren que el término logos podría traducirse como sabiduría, que nos permite comprender el significado completo de las palabras de Dios. En pocas palabras, el término logos se refiere alabado sea tu nombre, a mucho más que solo grupo de letras utilizadas para formar unas palabras escritas o unas palabras habladas. Logos tiene gran importancia, alabado tu nombre, tiene gran importancia. Juan eligió cuidadosamente el término logos para ayudar al lector a comprender que el verdadero logos es en realidad Jesucristo. Alabado tu nombre. Él estaba con el Padre, Jesús estaba con el Padre, nuestro Señor Jesucristo estaba con el Padre. En Juan capítulo 1, versículo 1, ahí te habla específicamente, te habla del verbo, del logos. Y el Espíritu Santo en Génesis capítulo 1, versículo 2, y estaba en el principio cuando el mundo fue creado. En resumen, Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él entonces fue quien tomó el caos y los convirtió en la creación que vemos hoy. Él es Dios y está con Dios. Juan declaró claramente que Jesús, alabado, participó en la creación. Como le dije ahorita, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo participaron los tres en la misma creación, entre uno. Aquí estamos hablando de la Trinidad. En la creación que lo hace inseparablemente con el Padre y
con el Padre y el Espíritu Santo en Juan 1, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3. Juan describió el papel de Jesús en la creación y usó el término griego zoe para definirlo como la fuente de vida. El punto es que Jesús es la esencia misma de la vida. Alabado tu nombre. Después Juan dijo que la vida que Jesús poseía contrastaba con el mal que se oponía a Dios. Juan declaró al comienzo de su relato de la vida de Jesús que aunque la oscuridad trató, oiga eso, la oscuridad, amados hermanos, trató de vencer a nuestro Señor Jesucristo, la oscuridad no tuvo éxito en nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 4 y versículo 5, usted va a encontrar esa cita. Aquí vemos, amados hermanos, en Juan capítulo 1, versículo 10, versículo 14 y versículo 18, dice que en Mateo 28, versículos 17 y 18, nos lleva que Jesús es el Rey de Reyes y el Rey de este mundo. Que el diablo no es dueño de este mundo, el dueño de este mundo es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea tu nombre. Los judíos de la época de Jesús esperaban un Mesías. Oiga eso. Los judíos de la época de Jesús esperaban un Mesías que derrocaría a Roma. Sí, ellos esperamos, hermanos, porque los judíos en la época de Jesús eran esclavos de los romanos y ellos esperaban que el Mesías iba a derrotar a Roma para entonces ellos ser que Jesús que fuera su rey terrenal. Pero ellos estaban equivocados, no entendían, vamos a ver, que espiritualmente ellos no entendían esto, que Jesús no iba a reinar para esa época. Alabado tu nombre. Pero dice que sería su reino terrenal a Roma y establecería, y que ellos pensaban que Jesús iba a establecer un reino terrenal acá, estaban muy lejos. Eso después, vamos hermanos, después de los 1000 años. Nosotros vamos a reinar 1000 años con nuestro Señor Jesucristo. Pero esa comprensión del Mesías estaba errada en la mente de los judíos. En vez de derrocar a Roma y establecer su reino en la tierra, Jesús vino a establecer el reino de Dios. Es lo que ellos no entendían, lo que no entendían espiritualmente, que Jesús vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. O sea que el reino de Dios, que como Jesús le dijo a Pilato, no es de este mundo. Jesús le dijo a Pilato que él no era, que su reino no pertenecía a este mundo. En Juan capítulo 18, versículo 36, usted va a encontrar esa cita. Vaya tomando cita, hermanos. Jesús creó todas las cosas. Cuando dice la palabra que Jesús creó todas las cosas, Jesús creó todo lo que hay en este mundo, hermanos. O sea que pronto estaremos dando un estudio de la creación de este mundo. Alabado sea tu nombre. Cómo Dios Jesucristo, cómo Dios Espíritu Santo, cómo Dios Padre crearon este mundo. Alabado sea tu nombre. Tendremos el día 5 de septiembre, tendremos ese estudio. Jesús creó todas las cosas y es digno de toda adoración. Cuando Jesús vino a la tierra, vamos a pon atención a esto. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a un planeta que Él había creado. Ya Jesús, vamos a ver, sabía todo lo que había aquí. Oiga eso. Jesús conocía todo lo que había aquí desde antes de venir a este planeta, porque Él fue el que lo creó, junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo. Alabado sea tu nombre. Dice que Jesús tenía dominio. Él tenía dominio sobre la tierra, pero sus habitantes en esa época no reconocieron su autoridad. Ellos rechazaron a aquel que le dio la vida. Ellos rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículos 10 y 11, usted va a encontrar esa cita. Alabado. Sin embargo, no todos se enceguecieron. No todos se enceguecieron los que escucharon a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Algunos reconocieron la autoridad de Jesús. Aquellos que lo hicieron fueron aceptados en su familia. Se convirtieron en hijos de Dios. Dicha posición no fue el resultado del linaje dicha posición no fue el resultado todo del linaje sanguíneo. Alabado sea tu nombre. Más
Más bien el nuevo nacimiento que experimentaron fue espiritual, un nacimiento espiritual, hermanos. No vaya a malinterpretar como en aquella ocasión cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, que como un hombre viejo iba a volver a nacer. Estamos hablando de un nacimiento espiritual. Alabado sea tu nombre. Cuando usted acepta a nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo viene y lo hace a usted una propiedad de Él, entonces usted es un hombre espiritual, usted es un nuevo hombre espiritualmente hablando. Ya usted piensa como piensa Dios en la palabra de Dios. Ya usted camina a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de sus palabras. En Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13, el Logos estaba más allá del alcance de cualquier ser humano. Oiga eso, el Logos estaba más allá del alcance de cualquier ser humano, fuera judío o griego. Juan informó que este ser inalcanzable se había hecho accesible al tomar la naturaleza humana. Esta era una idea incomprensible para muchas de las personas en ese momento. Sí, hermanos, Jesús vino a la tierra y ahí entonces Jesús era inalcanzable porque estaba todavía junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo, y cuando vino a la tierra entonces se hizo accesible para que el ser humano tuviera acceso a aceptarlo como su Señor y su Salvador y como el Salvador de su alma. Sin embargo, Juan fue claro: Jesús es Dios. Los que presenciaron su vida vieron a Dios. En Juan capítulo 1, versículo 14 y versículo 18 estamos hablando. Los que estuvieron dispuestos a creer que Jesús es Dios, lo adoraron como era de esperar. Algunos se preguntaron por qué debían adorar a un simple hombre en vez de Dios invisible en el cielo. O sea, hermanos, aquí estamos, hermanos, hablando del hombre caído, que se le hace imposible de adorar a un Dios, a un hombre, en vez de adorar al Dios. Pero cuando usted es un hombre que nace de nuevo espiritualmente, entonces usted adora al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre. Pero como persona de la divinidad que creó todas las cosas, Jesús tuvo y siempre tendrá toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es el Rey de este mundo, alabado sea tu nombre. Él merece toda la adoración, al igual que el Padre que está en el cielo. O sea que nuestro Señor Jesucristo merece toda la oración, al igual que el Padre que está en los cielos, en Mateo 28, capítulo 17 y 18. Así, amados hermanos, si este mensaje ha llegado a tu vida, si este mensaje tú lo has entendido y lo has podido comprender y ha llegado y te ha tocado, amados hermanos, dale la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Simplemente he sido un instrumento para traer este pensamiento, este estudio que Dios me ha dado privadamente, y yo lo he compartido con ustedes, alabado sea tu nombre, para que usted reciba, amados hermanos. El propósito de estos estudios es que usted crezca, que usted tenga base sólida, amados hermanos, para que usted sea un cristiano con más fundamento. Bendito sea tu nombre. Así, amados hermanos, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Bendiciones, y estaremos la próxima semana trayendo un nuevo estudio. Bendiciones para todos, y Dios bendiga a nuestra iglesia, Jehová Jireh, a mis hermanos, a mis pastores y a esa audiencia que fielmente está ahí presente. Bendiciones para ustedes y su familia. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Les envío un saludo y un abrazo desde acá, desde Nueva York. Hasta pronto. Bye, bye. Bendiciones para todos. Gracias, Señor.